Muy buena, ahora sí que estamos con el último vídeo ya del curso. Una experiencia que me ha gustado el hacer los vídeos y creo que es muy positiva para vosotros porque podéis pararlo cuando queráis, podéis verlo infinitamente, no tenéis que estar atentos como a lo mejor estáis en clase copiando y escuchando al mismo tiempo. Pero bueno, todo lo bueno llega a su fin y voy con el último vídeo que os voy a grabar, ¿vale? Que es de un ejercicio, el ejercicio 12 de las transparencias, el cual tenemos un motor de corriente continua compuesto, que vamos a ver trabajando como acumulativo y como diferencial, y que pues tiene una potencia de 50 caballos, tiene una tensión terminal nominal de 250 voltios, una velocidad nominal de 1200 revoluciones por minuto, y tenemos su curva de FEM para 1200 revoluciones por minuto, y queremos pues calcular tres cosas. Lo primero es la corriente IF en vacío, ¿vale? Nuestra IF en vacío. Después vamos a querer calcular la velocidad de rotación para 200 amperios cuando trabaja como acumulativo. Y por último, su velocidad de rotación cuando tenemos una IA de 200 amperios y trabaja como diferencial. Como es de esperar, antes de resolver el problema, ya sabemos que en el acumulativo nuestro flujo magnético efectivo aumentaba, con lo cual la velocidad deberá disminuir, deberá ser menor que en el caso diferencial, donde los flujos magnéticos se van a reducir por la interacción del circuito serie y el circuito paralelo, y nuestra velocidad va a ser mayor. Bueno, pues no me enrollo más y empezamos. Primer apartado, nuestra IF en vacío. Vale, pues mi IF en vacío puedo calcularla de dos formas. Una sería aplicando mi ley de Ohm, ¿verdad? Donde tengo que IF, bueno, segunda ley de Kirchhoff en realidad podría decir, ¿no? IF por RF tiene que ser igual a VT. Es decir, si cerrara esta malla de aquí o aplicar la ley de Ohm en esta resistencia. Y de aquí puedo despejar mi IF en vacío, que será VT entre RF, que son pues 250 entre 50, pues son 5. ¿Vale? También podría haberla calculado de la siguiente forma. Sabiendo que estoy en vacío y trabajando a 1200 revoluciones por minuto, yo sé que mi VT es igual a mi E sub A en vacío, porque por aquí no circula corriente, con lo cual para una E sub A de 250 voltios, ¿no? Valdría lo mismo que pues trazaría por aquí y me saldría mi F de 5 amperios, ¿vale? Con lo cual ya hemos resuelto el primer apartado. En los vídeos anteriores he perdido la buena costumbre de ponerle un T aquí. Se lo pongo, ¿vale? Ya teníamos nuestro primer apartado. A continuación, en el apartado B, nos dicen que vamos a tener una corriente I sub A de 200 amperios, ¿vale? Y que queremos calcular la velocidad si nuestro motor funciona como en modo acumulador, si lo hemos conectado para que sea acumulador, ¿vale? Tengo aquí mi I sub A de 200 amperios. Pues de nuevo voy a volver la misma estrategia a la hora de resolverlo, ¿vale? Voy a utilizar esta expresión de aquí, que os recuerdo que si quiero puedo poner estos dos términos arriba y estos dos términos abajo, independiente, ¿vale? Y lo que voy a hacer es calcular mi E sub A en carga aplicando segunda ley de Kirchhoff y mi E sub A sub 0 a partir de la IF efectiva que tenga. Pues de la segunda ley de Kirchhoff yo puedo calcular mi E sub A en carga como VT, que es la tensión que tengo aquí, ¿verdad? VT menos mi resistencia RA más RS por mi IA. Conozco mi VT, ¿verdad? Que son 250 voltios. Conozco estas resistencias que son en total de 0,04 ohmios. Conozco mi I sub A, que son 200 amperios, y de aquí saco mi E sub A, que son 242 voltios. Ya conozco esta de aquí. Conozco esto, que son 1200, ¿verdad? Revoluciones. Pretendo esta.
Y ahora voy a obtener mi E sub A sub 0 de mi curva de magnetización, ¿vale? A partir de mi IF efectiva. Como tengo un circuito compuesto, en este caso acumulador, mi IF efectiva no va a depender solo de la IF, vamos a quitarle de aquí la V, que circula por la rama del inductor en paralelo, también dependerá de la rama en serie. Con lo cual yo voy a tener una IF efectiva que será igual a mi IF más mi equivalente, donde mi IF del campo en paralelo la conozco, que son 5 amperios, y mi equivalente pues será igual a 3 entre 1000 de mi número de espiral en serie y mi número de espiral en paralelo por la corriente IA que circula por aquí, que son 200 amperios. Esto me da una corriente de 5,6 amperios efectiva, la cual ahora me tendría que venir a mi curva de magnetización, trazar una línea para acá y me da aproximadamente 260 voltios. Conocida esa E a sub 0, puedo despejar mi velocidad, ¿vale? Vamos a borrar. Conozco N sub 0, 1200. Conozco E sub A sub 0, 260 voltios. Conozco mi E sub A en carga, que habíamos dicho que eran 242 voltios, con lo cual puedo obtener N como el producto de EA por N sub 0 dividido entre EA sub 0. Y obtenemos una N de 1116 revoluciones por minuto. ¿Vale? Os pido que recordéis este valor porque vamos a compararlo luego cuando salga en el caso diferencial para la misma corriente de carga. ¿Vale? Ya tendríamos el apartado B resuelto. Vamos con el C, donde voy a aplicar la misma metodología para resolver mi problema. ¿De acuerdo? Voy a calcular mi E sub A en carga aplicando segunda ley de Kirchhoff, que será la misma que tenía en el apartado B, por mi I sub A, y esto nos daba una EA en carga de 242 voltios, y voy a calcular mi IF efectiva para obtener la E sub A sub 0, donde ahora mi I equivalente pues va a tener un signo negativo porque es diferencial, y esta circulación de corriente por el circuito inductor en serie lo que va a hacer es disminuirme mi IF efectiva, con lo cual mi IF efectiva será igual a 5 menos 3 por el número de espiras que tengo en serie, entre 1000, el número de espiras que tengo en paralelo, por 1200 amperios. Esto da 0,6, pues me sale que voy a tener una IF efectiva de 4,4 amperios. ¿Ok? Pues ahora me vengo a mi curva de magnetización, trazo mi recta y obtengo una E sub A de aproximadamente unos 235 voltios. Pues de nuevo conozco mi N sub 0, que son 1200 revoluciones por minuto. Creo que en el caso anterior me he confundido, puesto que N era igual a 1200, perdón, me refería a N sub 0, es la que conocemos. Esta he obtenido 235 voltios y esta pues 242 voltios. Pues de ahí despejo N y obtengo una N, ¿vale? Os repito que en el apartado anterior he puesto el N igual a 1200 ahí arriba y N sub 0, es la que conocemos, N sub 0. Problemas del directo. Y obtenemos una N de 1235 revoluciones por minuto, que comparada con mi N que tenía cuando estaba en acumulativo, que era de 1116 revoluciones por minuto, pues vemos
cómo en el modo diferencial, al ser el flujo magnético efectivo más bajo, disminuir el flujo, mi velocidad ha aumentado, ¿vale? Os repito, cuando antes he puesto n igual a 1200, en cualquiera de los apartados me refería al n sub 0, que luego seguro que hay alguien que me escribe diciendo n o n sub 0. Bueno, lo repito por una última vez, como hacía ahora. Pues con esto hemos resuelto también el apartado C. Hemos terminado la parte de problemas que vamos a hacer mediante resolución mediante vídeo. Y como decía anteriormente, ha sido un placer hacer estos vídeos para vosotros, me lo he pasado muy bien. Es verdad que me cansa muchísimo, será el estrés de las cámaras o de la cantidad de bombillas que tengo puestas por aquí para que esto se vea medianamente decente, aunque es lamentable la iluminación. Así que nada, mando un saludo y suerte en el resto del curso.